En el atardecer de un día de noviembre, hace ya algunos años, llegó a Osorno, en misión catequística, una partida de misioneros capuchinos. Eran 6 frailes barbudos, de complexión recia, rostros enérgicos y ademanes desenvueltos. La vida errante que llevaban los había diferenciado profundamente de los individuos de las demás órdenes religiosas. En contacto continuo con la naturaleza bravía de las regiones australes, hechos sus cuerpos a las largas marchas a través de las selvas, expuestos siempre a los ramalazos del viento y de la lluvia, estos 6 frailes barbudos habían perdido ese aire de religiosidad inmóvil que tienen aquellos que viven confinados en los patios del convento. Reunidos casualmente en Valdivia, llegados unos de las reducciones indígenas de Angol, otros de la Imperial, otros de Temuco, hicieron juntos el viaje hasta Osorno, ciudad en que realizarían una semana misionera y desde la cual se repartirían luego por los caminos de la selva en cumplimiento de su misión evangelizadora. Eran 6 frailes de una pieza y con toda la barba. Se destacaba entre ellos el padre Espinosa, veterano ya en las misiones del sur, hombre de unos 45 años, alto de estatura, vigoroso, con empaque de hombre de acción y aire de bondad y de finura. Era uno de esos frailes que encantan a algunas mujeres y que gustan a todos los hombres. Tenía una sobria cabeza de renegrido cabello, que de negro azuleaba a veces como el plumaje de los tordos. La cara, de tez morena pálida, cubierta profusamente por la barba y el bigote capuchinos. La nariz un poco ancha, la boca fresca, los ojos negros y brillantes. A través del hábito se adivinaba el cuerpo ágil y musculoso. La vida del padre Espinosa era tan interesante como la de cualquier hombre de acción, como la de un conquistador, como la de un capitán de bandidos, como la de un guerrillero, y un poco de cada uno de ellos parecía tener en su apostura, y no le hubiera sentado mal la armadura del primero, la manta y el caballo fino de boca del segundo, y el traje liviano y las armas rápidas del último. Pero, pareciendo y pudiendo ser cada uno de aquellos hombres, era otro muy distinto. Era un hombre sencillo, comprensivo, penetrante, con una fe ardiente y dinámica y un espíritu religioso entusiasta y acogedor, despojado de toda cosa frívola. 15 años llevaba recorriendo la región araucana. Los indios que habían sido catequizados por el padre Espinosa adorábanlo. Sonreía al preguntar y al responder. Parecía siempre estar hablando con almas sencillas como la suya. Tal era el padre Espinosa, fraile misionero, hombre de una pieza y con toda la barba. Al día siguiente, anunciada ya la semana misionera, una heterogénea muchedumbre de catecúmenos llenó el primer patio del convento en que se realizaría. Chilotes, trabajadores del campo y de las industrias, indios, vagabundos, madereros, se fueron amontonando allí en busca y espera de la palabra evangelizadora de los misioneros. Pobremente vestidos, la mayor parte descalzos o con groseras hojotas, algunos llevando nada más que camiseta y pantalón, sucias y destrozadas ambas prendas por el largo uso, rostros embrutecidos por el alcohol y la ignorancia. Toda una fauna informe salida de los bosques cercanos y de los tugurios de la ciudad. Los misioneros estaban acostumbrados a ese auditorio y no ignoraban que muchos de aquellos infelices venían más que en busca de una verdad, en demanda de su generosidad, pues los religiosos, durante las misiones, acostumbraban repartir comida y ropa a los más hambrientos y desarrapados. Todo el día trabajaron los capuchinos,
Debajo de los árboles o en los rincones del patio se apilaban los hombres, contestando como podían o como se les enseñaba las preguntas inocentes del catecismo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, respondían en coro con una monotonía desesperante. El padre Espinosa, que era el que mejor dominaba la lengua indígena, catequizaba a los indios, tarea terrible, capaz de cansar a cualquier varón fuerte, pues el indio, además de presentar grandes dificultades intelectuales, tiene también dificultades en el lenguaje. Pero todo fue marchando, y al cabo de 3 días, terminando el aprendizaje de las nociones elementales de la doctrina cristiana, empezaron las confesiones. Con esto disminuyó considerablemente el grupo de catecúmenos, especialmente el de aquellos que ya habían conseguido ropas o alimentos, pero el número siguió siendo crecido. A las 9 de la mañana, día de sol fuerte y cielo claro, empezó el desfile de los penitentes, desde el patio a los confesionarios, en hilera acompasada y silenciosa. Despachados ya la mayor parte de los fieles, medida la tarde, el padre Espinosa, en un momento de descanso, dio unas vueltas alrededor del patio, y volvía ya hacia su puesto, cuando un hombre lo detuvo, diciéndole: «Padre, yo quisiera confesarme con usted». «¿Conmigo, especialmente?», preguntó el religioso. «Sí, con usted». «¿Y por qué?». «No sé, tal vez porque usted es el de más edad entre los misioneros, y quizá, por eso mismo, el más bondadoso». El padre Espinosa sonrió. «Bueno, hijo, si así lo deseas y así lo crees, que así sea. Vamos». Hizo pasar delante al hombre y él fue detrás, observándolo. El padre Espinosa no se había fijado antes en él. Era un hombre alto, esbelto, nervioso en sus movimientos, moreno, de corta barba negra terminada en punta, los ojos negros y ardientes, la nariz fina, los labios delgados. Hablaba correctamente y sus ropas eran limpias. Llevaba hojotas, como los demás, pero sus pies desnudos aparecían cuidados. Llegados al confesionario, el hombre se arrodilló ante el padre Espinosa y le dijo: «Le he pedido que me confiese porque estoy seguro de que usted es un hombre de mucha sabiduría y de gran entendimiento. Yo no tengo grandes pecados. Relativamente, soy un hombre de conciencia limpia, pero tengo en mi corazón y en mi cabeza un secreto terrible, un peso enorme. Necesito que me ayude a deshacerme de él. Créame lo que le voy a confiar. Y por favor, se lo pido, no se ría de mí. Varias veces he querido confesarme con otros misioneros, pero apenas han oído mis primeras palabras, me han rechazado como a un loco y se han reído de mí. He sufrido mucho a causa de esto. Esta será la última tentativa que hago. Si me pasa lo mismo ahora, me convenceré de que no tengo salvación y me abandonaré a mi infierno». El individuo hablaba nerviosamente, pero con seguridad. Pocas veces el padre Espinosa había oído hablar así a un hombre. La mayoría de los que confesaban en las misiones eran seres vulgares, groseros, sin relieve alguno, que solamente le comunicaban pecados generales, comunes, de grosería o de liviandad, sin interés espiritual. Contestó, poniéndose en el tono con que le hablaban: «Dime lo que tengas necesidad de decir, y yo haré todo lo posible por ayudarte. Confía en mí como en un hermano». El hombre demoró algunos instantes en empezar su confesión. Parecía temer el confesar el gran secreto que decía tener en su corazón. «Habla». El hombre palideció y miró fijamente al padre Espinosa. En la oscuridad, sus ojos negros brillaban como los de un preso o como los de un loco. Por fin, bajando la cabeza,
dijo entre dientes. Yo he practicado y conozco los secretos de la magia negra. Al oír estas extraordinarias palabras, el padre Espinosa hizo un movimiento de sorpresa, mirando con curiosidad y temor al hombre. Pero el hombre había levantado la cabeza y espiaba la cara del religioso, buscando en ella la impresión que sus palabras producirían. La sorpresa del misionero duró un brevísimo tiempo. Tranquilizóse enseguida. No era la primera vez que escuchaba palabras iguales o parecidas. En ese tiempo, los llanos de Osorno y las islas Chilotas estaban plagadas de brujos, machis y hechiceros. Contestó: Hijo mío, no es raro que los sacerdotes que te han oído lo que acabas de decir te hayan tomado por loco y rehusado oír más. Nuestra religión condena terminantemente tales prácticas y tales creencias. Yo, como sacerdote, debo decirte que eso es grave pecado, pero como hombre, te digo que eso es una estupidez y una mentira. No existe tal magia negra, ni hay hombre alguno que pueda hacer algo que esté fuera de las leyes de la naturaleza y de la voluntad divina. Muchos hombres me han confesado lo mismo, pero emplazados para que pusieran en evidencia su conciencia oculta, resultaron impostores groseros e ignorantes. Solamente un desequilibrado o un tonto puede creer en semejante patraña. El discurso era fuerte y hubiera bastado para que cualquier hombre de buena fe desistiera de sus propósitos. Pero, con gran sorpresa del padre Espinosa, su discurso animó al hombre, que se puso de pie y exclamó con voz contenida: Yo solo pido a usted me permita demostrarle lo que le confieso. Demostrárselo, usted se convencerá y yo estaré salvado. Si yo le propusiera hacer una prueba, ¿aceptaría usted, padre?, preguntó el hombre. Sé que perdería mi tiempo, lamentablemente, pero aceptaría. Muy bien, dijo el hombre. ¿Qué quiere usted que haga? Hijo mío, yo ignoro tus habilidades mágicas. ¿Propón tú? El hombre guardó silencio un momento, reflexionando. Luego dijo: Pídame usted que le traiga algo que esté lejos, tan lejos que sea imposible ir allá y volver en el plazo de un día o dos. Yo se lo traeré en una hora, sin moverme de aquí. Una gran sonrisa de incredulidad dilató la fresca boca del fraile Espinosa. Déjame pensarlo, respondió, y Dios me perdone el pecado y la tontería que cometo. El religioso tardó mucho rato en encontrar lo que se le proponía. No era tarea fácil hallarlo. Primeramente ubicó en Santiago la residencia de lo que iba a pedir y luego se dio a elegir. Muchas cosas acudieron a su recuerdo y a su imaginación, pero ninguna le servía para el caso. Unas eran demasiado comunes, y otras pueriles y otras muy escondidas, y era necesario elegir una que, siendo casi única, fuera asequible. Recordó y recorrió su lejano convento. Anduvo por sus patios, por sus celdas, por sus corredores y por su jardín, pero no encontró nada especial. Pasó después a recordar lugares que conocía en Santiago. ¿Qué pediría? Y cuando, ya cansado, iba a decidirse por cualquiera de los objetos entrevistos por sus recuerdos, brotó en su memoria, como una flor que era, fresca, pura, con un hermoso color rojo, una rosa del jardín de las monjas claras. Una vez, hacía poco tiempo, en un rincón de ese jardín, vio un rosal que florecía en rosas de un color único. En ninguna parte había vuelto a ver rosas iguales o parecidas, y no era fácil que las hubiera en Osorno. Además, el hombre aseguraba que traería lo que pidiera, sin moverse de allí. Tanto daba pedirle una cosa como otra. De todos modos, no traería nada. Mira, dijo al fin,
en el jardín del convento de las monjas claras de Santiago, plantado junto a la muralla que da hacia la Alameda, hay un rosal que da rosas de un color granate muy lindo. Es el único rosal de esa especie que hay allí. Una de esas rosas es lo que quiero que me traigas. El supuesto hechicero no hizo objeción alguna, ni por el sitio en que se hallaba la rosa, ni por la distancia a que se encontraba. Preguntó únicamente: ¿encaramándose por la muralla? ¿Es fácil tomarla? Muy fácil. Estiras el brazo y ya la tienes. Muy bien. Ahora dígame, ¿hay en ese convento una pieza que tenga una sola puerta? Hay muchas. Lléveme usted alguna de ellas. El padre Espinosa se levantó de su asiento, sonreía. La aventura era ahora un juego extraño y divertido y, en cierto modo, le recordaba a los de su infancia. Salió acompañado del hombre y lo guió hacia el segundo patio, en el cual estaban las celdas de los religiosos. Lo llevó a la que él ocupaba. Era una habitación de medianas proporciones, de sólidas paredes. Tenía una ventana y una puerta. La ventana estaba asegurada con una gruesa reja de hierro y la puerta tenía una cerradura muy firme. Allí había un lecho, una mesa grande, 2 imágenes y un crucifijo, ropas y objetos. Entra. Entró el hombre. Se movía con confianza y desenvoltura. Parecía muy seguro de sí mismo. ¿Te sirve esta pieza? Me sirve. Tú dirás lo que hay que hacer. En primer lugar, ¿qué hora es? Las 3:30. El hombre meditó un instante y dijo luego: me ha pedido usted que le traiga una rosa del jardín de las monjas claras de Santiago y yo se la voy a traer en el plazo de 1 hora. Para ello es necesario que yo me quede solo aquí y que usted se vaya, cerrando la puerta con llave y llevándose la llave. No vuelva hasta dentro de 1 hora justa, a las 4:30. Cuando usted abra la puerta, yo le entregaré lo que me ha pedido. El fraile Espinosa asintió en silencio, moviendo la cabeza. Empezaba a preocuparse. El juego iba tornándose interesante y misterioso, y la seguridad con que hablaba y obraba aquel hombre le comunicaba a él cierta intimidación respetuosa. Antes de salir, dio una mirada detenida por toda la pieza. Cerrando con llave la puerta, era difícil salir de allí. Y aunque aquel hombre lograra salir, ¿qué conseguiría con ello? No se puede hacer artificialmente una rosa cuyo color y forma no se han visto nunca. Y por otra parte, él rondaría toda esa hora por los alrededores de su celda. Cualquier superchería era imposible. El hombre, de pie ante la puerta, sonriendo, esperaba que el religioso se retirara. Salió el padre Espinosa, echó llave a la puerta, se aseguró que quedaba bien cerrada y guardándose la llave en sus bolsillos, echó a andar tranquilamente. Dio una vuelta alrededor del patio y otra y otra. Empezaron a transcurrir lentamente los minutos, muy lentamente. Nunca habían transcurrido tan lentos los 60 minutos de 1 hora. Al principio, el padre Espinosa estaba tranquilo. No sucedería nada. Pasado el tiempo que el hombre fijara como plazo, él abriría la puerta y lo encontraría tal como lo dejara. No tendría en sus manos ni la rosa pedida, ni nada que se le pareciera. Pretendería disculparse con algún pretexto fútil y él, entonces, le largaría un grave discurso. Y el asunto terminaría ahí. Estaba seguro, pero mientras paseaba, se le ocurrió preguntarse: ¿qué estará haciendo? La pregunta lo sobresaltó. Algo estaría haciendo el hombre, algo intentaría,
Pero, ¿qué? La inquietud aumentó. ¿Y si el hombre lo hubiera engañado y fueran otras sus intenciones? Interrumpió su paseo y durante un momento procuró sacar algo en limpio, recordando al hombre y sus palabras. Si se tratara de un loco. Los ojos ardientes y brillantes de aquel hombre, su desenfado, un sí es un no es inocente, sus propósitos. Atravesó lentamente el patio y paseó a lo largo del corredor en que estaba su celda. Pasó varias veces delante de aquella puerta cerrada. ¿Qué estaría haciendo el hombre? En una de sus pasadas se detuvo ante la puerta. No se oía nada, ni voces, ni pasos, ningún ruido. Se acercó a la puerta y pegó su oído a la cerradura. El mismo silencio. Prosiguió sus paseos, pero poco a poco su inquietud y su sobresalto aumentaban. Sus paseos se fueron acortando y, al final, apenas llegaban a 5 o 6 pasos de distancia de la puerta. Por fin se inmovilizó ante ella. Se sentía incapaz de alejarse de allí. Era necesario que esa tensión nerviosa terminara pronto. Si el hombre no hablaba, ni se quejaba, ni andaba, era señal de que no hacía nada y no haciendo nada, nada conseguiría. Se decidió a abrir antes de la hora estipulada. Sorprendería al hombre y su triunfo sería completo. Miró su reloj. Faltaban aún 25 minutos para las 4:30. Antes de abrir, pegó nuevamente su oído a la cerradura. Ni un rumor. Buscó la llave en sus bolsillos y colocándola en la cerradura, la hizo girar sin ruido. La puerta se abrió silenciosamente. Miró el fraile Espinosa hacia adentro y vio que el hombre no estaba sentado ni estaba de pie. Estaba extendido sobre la mesa con los pies hacia la puerta, inmóvil. Esa actitud inesperada lo sorprendió. ¿Qué haría el hombre en aquella posición? Avanzó un paso, mirando con curiosidad y temor el cuerpo extendido sobre la mesa. Ni un movimiento. Seguramente su presencia no había sido advertida. Tal vez el hombre dormía. Quizá estaba muerto. Avanzó otro paso y entonces vio algo que lo dejó tan inmóvil como aquel cuerpo. El hombre no tenía cabeza. Pálido, sintiéndose invadido por la angustia, lleno de un sudor helado todo el cuerpo, el padre Espinosa miraba sin comprender. Hizo un esfuerzo y avanzó hasta colocarse frente a la parte superior del cuerpo del individuo. Miró hacia el suelo, buscando en él la desaparecida cabeza, pero en el suelo no había nada, ni siquiera una mancha de sangre. Se acercó al cercenado cuello. Estaba cortado sin esfuerzo, sin desgarraduras. Finamente, se veían las arterias y los músculos, palpitantes, rojos, los huesos blancos, limpios. La sangre bullía allí, caliente y roja, sin derramarse, retenida por una fuerza desconocida. El padre Espinosa sirvió, dio una rápida ojeada a su alrededor, buscando un rastro, un indicio, algo que le dejara adivinar lo que había sucedido. Pero la habitación estaba como él había dejado al salir. Todo en el mismo orden, nada revuelto y nada manchado de sangre. Miró su reloj. Faltaban solamente 10 minutos para las 4:30. Era necesario salir, pero antes de hacerlo, juzgó que era indispensable dejar allí un testimonio de su estada. ¿Pero qué? Tuvo una idea. Buscó entre sus ropas y sacó de entre ellas un alfiler grande, de cabeza negra, y al pasar junto al cuerpo para dirigirse hacia la puerta, lo hundió íntegro en la planta de uno de los pies del hombre. Luego cerró la puerta con llave y se alejó. Durante los 10 minutos siguientes, el religioso se paseó nerviosamente a lo largo del corredor,
intranquilo, sobresaltado. No quería dar cuenta a nadie de lo sucedido. Esperaría los 10 minutos y, transcurridos estos, entraría de nuevo en la celda. Y si el hombre permanecía en el mismo estado, comunicaría a los demás religiosos lo sucedido. ¿Estaría soñando o se encontraría bajo el influjo de una alucinación o de una poderosa sugestión? No, no lo estaba. Lo que había acontecido hasta ese momento era sencillo. Un hombre se había suicidado de una manera misteriosa. Sí, pero ¿dónde estaba la cabeza del individuo? Esa pregunta lo desconcertó. ¿Y por qué no había manchas de sangre? Prefirió no pensar más en ello. Después se aclararía todo. Las 4:30. Esperó aún 5 minutos más. Quería darle tiempo al hombre. ¿Pero tiempo para qué? Si estaba muerto. No lo sabía bien, pero en esos momentos casi deseaba que aquel hombre le demostrara su poder mágico. De otra manera, sería tan estúpido, tan triste todo lo que había pasado. Cuando el fraile Espinosa abrió la puerta, el hombre no estaba extendido sobre la mesa, decapitado, como estaba 15 minutos antes. Parado frente a él, tranquilo, con una fina sonrisa en los labios, le tendía, abierta, la morena mano derecha. En la palma de ella, como una pequeña y suave llama, había una fresca rosa, la rosa del jardín de las monjas claras. ¿Es esta la rosa que usted me pidió? El padre Espinosa no contestó, miraba al hombre. Estaba un poco pálido y demacrado. Alrededor de su cuello se veía una línea roja, como una cicatriz reciente. Sin duda, el Señor quiere hoy jugar con su siervo, pensó. Estiró la mano y cogió la rosa. Era una de las mismas que él viera florecer en el pequeño jardín del convento santiaguino. El mismo color, la misma forma, el mismo perfume. Salieron de la celda, silenciosos, el hombre y el religioso. Este llevaba la rosa apretada en su mano y sentía en la piel la frescura de los pétalos rojos. Estaba recién cortada. Habían terminado los pensamientos, las dudas y la angustia. Solo una gran impresión lo dominaba y un sentimiento de confusión y de desaliento inundaba su corazón. De pronto advirtió que el hombre cojeaba. ¿Por qué cojeas?, le preguntó. La rosa estaba apartada de la muralla. Para tomarla, tuve que afirmar un pie en el rosal y, al hacerlo, una espina me hirió el talón. El fraile Espinosa lanzó una exclamación de triunfo. ¡Ah! Todo es una ilusión. Tú no has ido al jardín de las monjas claras, ni te has pinchado el pie con una espina. Ese dolor que sientes es producido por un alfiler que yo te clavé en el pie. Levántalo. El hombre levantó el pie y el sacerdote, tomando de la cabeza el alfiler, lo sacó. ¿No ves? No hay ni espina ni rosal. Todo ha sido una ilusión. Pero el hombre contestó, ¿y la rosa que lleva usted en la mano también es ilusión? 3 días después, terminada la semana misionera, los frailes capuchinos abandonaron Osorno. Seguían su ruta a través de las selvas. Se separaron, abrazándose y besándose. Cada uno tomó por su camino. El padre Espinosa volvería hacia Valdivia, pero ya no iba solo. A su lado, montado en un caballo oscuro, silencioso y pálido, iba un hombre alto, nervioso, de ojos negros y brillantes. Era el hombre de la rosa. El hombre de la rosa, por Manuel Rojas, en el libro El vaso de leche y otras historias,
Fondo de Cultura Económica 2025. En voz bien alta, a Valencia Orozco.